Cordialísimo saludo para toda la comunidad educativa y principalmente para el ciclo 3. Esta es iniciativa del área de tecnología e informática de la jornada de la mañana. Aquí estamos con los profes de la jornada de la mañana de esa área, la profesora Yolanda, el profesor Juan Carlos, la profesora Carolina y la profesora Enit, que los muchachos ya conocen y los compañeros del colegio también conocen. Hemos tenido como una incógnita, una iniciativa de empezar a preguntarnos la influencia del fenómeno youtuber en la sociedad, de cómo nació, de dónde nació, qué sostenibilidad tiene, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas tiene, qué perspectivas hay tomándola como una herramienta en la educación. Entonces, nos dimos la tarea de buscar al ingeniero Javier Alberto Ochoa, que tiene una muy buena hoja de vida, es candidato a doctor en educación, ingeniero de sistemas, magíster en didáctica de ciencias y cuenta con una experiencia docente de más de 12 años en diferentes roles presenciales y virtuales, entre ellos instructor virtual y consejería académica en varias universidades, sobre todo en la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, hemos querido venir a tener esta charla con él y asimismo crear como el ambiente para que se dé una reflexión en toda la comunidad educativa. Entonces, profe, Muy en sus buenas manos estamos. tardes. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que Bien, sí, estén muy señor. bien y a los chicos también, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a tocar un tema que yo creo que todos ustedes o todos nosotros conocemos de una u otra manera, el YouTube y la educación, ¿cierto? La educación en el YouTube, pues a los influenciadores de YouTube, o sea, se llaman YouTubers, ¿cierto? En la educación para YouTube se llaman EduTubers. Entonces, pues es un nuevo fenómeno que nosotros vamos a empezar a compartir con ustedes hoy en día, ¿cierto? Vamos a hablarles un poquitico de historia de YouTube, un poquitico, una pequeña reseña para que tengamos en cuenta. Yo sé que ustedes todavía no conocían, muchos de ustedes, que era YouTube, porque pues son muy jóvenes y demás, pero YouTube fue o se inició como una expectativa, digámoslo así, de formar un repositorio informativo totalmente diferente a lo que existía en ese momento, ¿cierto? Porque fue creado hacia el año 2005 y pues la tecnología no era la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hay diferentes factores, empezando por la tecnología, empezando por las plataformas que habían en ese momento y empezando por la complejidad de hacer un video que hacía complejo YouTube. Me explico por qué. Porque en esta época, en el 2005, pues crear un video era uno de los elementos más complejos que existían debido a que pues necesitaba mucho equipo. ¿Sí? No, tecnológicamente no es como hoy en día que nosotros podemos generar un video en una plataforma, en un computador, normalmente como lo estamos haciendo, o utilizando un smartphone o un teléfono celular como nosotros hacemos cotidianamente, sino que teníamos que tener una grabación en sentido análogo y pasarlo a sentido digital. Eso quiere decir esas cámaras grandotas, grandotas que a veces vemos o que tienen nuestros abuelos y demás, que nosotros podíamos empezar a ver y que tenían cassettes y demás. Esa cinta que tenía, pues teníamos que llevarla de un modo análogo a un modo digital para que se pudiera ver. Y igual, al pasarlo de un modo análogo a un modo digital, pues era demasiado grande y densa. Entonces había que hacer algo que se llama un renderizado. ¿Y qué es eso de un renderizado? Pues es minimizar todos los componentes para que se pudiera ver. Y aún así era un elemento demasiado grande. En esa época los componentes del Internet en sus primeras etapas, porque ese es el Internet 1.0, en sus primeras etapas, pues los componentes no pretendían ser muy grandes, entonces por eso era muy ocioso tener video. No se encontraba casi videos en Internet. Primero, por la complejidad. Segundo, por los costos. Y tercero, porque era bastante difícil nosotros tener Internet. Y aparte de todo, lo más complejo era dónde lo subo. Si en esa época hosting es un espacio donde nosotros podemos guardar la información, ¿cierto? Un hosting pues era bastante costoso y no había muchas empresas proveedoras de hosting, o sea, sitios web, digámoslo así como nosotros los conocemos, con un dominio y un hosting, o sea, el nombre, por ejemplo,
no sé, google.com, pues eran muy poquitos. Y google.com pues debían almacenarse en un sitio. Y para almacenarse en un sitio había que comprarlos. Entonces, si nos damos cuenta cuál es el proceso de subir un video, pues era bastante complicado en esa época, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, una empresa medianamente salida de los cabellos y demás, porque pues la mayoría de repositorios o la mayoría de información pues tenían otro tipo de contenido y hacían otro tipo de referencia. Pero bueno, pues tres programadores de una empresa que se llamó PayPal, que todavía existe, ¿cierto? Que es para hacer pagos en línea, que entre ellos estaban eh, Steve Chen, Chad Harley y Jawed Kerim. Ellos fueron los que crearon esta plataforma, ¿cierto? La crearon en base a generar un repositorio informativo. Existen repositorios, hagamos de cuenta que un repositorio de videos es más o menos como una biblioteca donde se almacenan muchos videos, ¿cierto? Entonces se pueden ir consultando cuantas veces quiera, como quiera y como prefiera. Entonces ellos generaron ese tipo de acciones o generaron ese tipo de repositorio informativo y fue tan exitoso que al año siguiente lo compró una gran empresa que se llamó Google. Desde ese año, Google ha venido a administrar. Ojo, por ejemplo, YouTube, pues para madurarlo como idea, pues bastó bastantes años, ¿cierto? Y ha venido pasando por diferentes tipos de tecnología para llegar a ser el YouTube que hoy tenemos. O sea, no es como nosotros creemos, no, la tecnología no se crea de la noche a la mañana, la tecnología se va transformando según las secuencias que nosotros vayamos llevando, ¿cierto? Y uno de los momentos o de los elementos más, digámoslo así, más importantes es cuando nosotros maduramos una idea. ¿Y cómo va madurando la idea? Pues muy fácil, entre más usuarios tengamos, más madura está la idea. Por eso YouTube lo empezó a tomar primero con todo como un repositorio de su información de datos de video. Entonces fue incrementando ese buscador en el cual nosotros podemos digitar una palabra y nos busca muchas cosas. Y si se dan cuenta, nos busca tanto en texto como en video, como en libros, como en todos los idiomas que queramos. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer en el buscador. Incluyó el elemento de video, incluye ese repositorio. No crean que solamente YouTube es el único que existe, ¿cierto? El único repositorio de video que existe. Por ejemplo, existe Vimeo. En China, por ejemplo, en China no es permitido tener YouTube. Hay su propia versión y no los habitantes de la China utilizan, por ejemplo, Yahoo, ¿sí? Que es una especie de YouTube generado por el creador de un mercado que se llama Alibaba, que es de comercio electrónico. Entonces, es bien interesante que no solamente existe YouTube, sino que existen diferentes elementos. Ya hoy en día, con algunas tendencias o con algunos elementos, como por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Bueno, hay diferentes plataformas digitales que nos permiten a nosotros el acceso a ese tipo de información, ¿cierto? De video. Es más, si ustedes hoy miran, van a ver que YouTube ha tenido una transformación en estos días. Ya se está volviendo más como Instagram, ¿cierto? Ya los videos son videos cortos y demás. ¿Por qué? Porque hay una disposición precisamente a que el trabajo del video sea más corto, a los videoclips. Entonces ya los videos extensos y muy grandes pues ya son un poco ociosos. Aparte de todo, pues todo el espacio que va acumulando YouTube pues es generado allá. Volviendo otra vez al inicio, pues lo bonito de YouTube es que pues es hecho por jóvenes, para jóvenes y para exportar, para generar, digámoslo así, un elemento de expresión. Tal vez en algún tiempo los jóvenes pues no se expresaban de las mismas maneras. Algunos utilizan los grafitis, otros utilizan otros tipos de expresión, la música, cantar, no sé, diferentes tipos de cultura. Ya hay un medio de expresión que es el fenómeno youtuber o el fenómeno de YouTube. Entonces se sube y se expresan muchas cosas sin temor al miedo, al oso, a la vergüenza, sino simple y llanamente es un elemento en los cuales exploran y se generan diferentes tipos de contenido. Entonces, eso fue lo bonito, o eso fue de los elementos fundamentales de ese fenómeno de YouTube, que ha venido creciendo poco a poco. Ahora, bien, señor. Perdón, o sea, eso explica el fenómeno de aceptación por parte de los jóvenes, se sienten como Identificados, representados, completamente identificados. identificados.
porque hay una aceptación de pronto en públicos jóvenes, porque si nosotros vemos bastante cantidad del contenido que existe, está generado para jóvenes, ¿cierto? Y nosotros miramos cuando el contenido está generado, entonces toma las tendencias y las vivencias que ellos necesitan. Nos estamos identificando hacia una persona que está generando un contenido que a mí me interesa, que muchas veces solamente encuentro ese contenido cuando veo ese video. Me siento identificado en todo aspecto en el cual yo estoy viendo, tanto educativo como en necesidades, como en humor. Es una cosa muy, muy compleja. En YouTube nosotros podemos encontrar muchos cambios generacionales adquiridos directamente en la plataforma. Es más, una de las partes o uno de los sectores de filtrado es el filtrado parental, o sea, de hacia qué público va dirigido YouTube. Entonces yo puedo personalizar directamente la plataforma de búsqueda de YouTube y empezar a generar contenido o a buscar contenido. Por eso si yo busco un contenido específico, me va a salir por la inteligencia artificial que tiene contenido muy similar al que yo estoy buscando. Entonces es importante ¿a qué busco yo? ¿No? Entonces hay diferentes temas, hay diferentes cantidad de elementos que yo empiezo a incursionar directamente en YouTube. No sé si te contesté, José. ¿Tienes cerrado el micrófono? Bueno, yo continúo. No sé. Micrófono. Listo. Micrófono. ¿Tienes No, cerrado? profe, que se queda uno aterrado de que una persona tenga tanta cantidad de seguidores y tantos me gusta. O sea, como de la edad de uno, y uno como que ya no le cabe eso en la cabeza porque uno tenía los 6 amigos en la cuadra. Correcto. Todo este esquema empezó a cambiar, los fenómenos de socialización empezaron a cambiar. Hay una cantidad de elementos y de integraciones. Uno se aterra que, por ejemplo, las personas de mi edad o de la que nosotros tenemos, que tenemos otro tipo de elementos de sociabilización, pues son muy disímiles a los que tienen hoy nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque la adaptación a diferentes niveles o a diferentes medios, pues ha sido casi que innata, ¿no? Ha sido medianamente natural. Ellos han crecido con diferentes elementos tecnológicos, ¿no? Mientras que nosotros hemos tenido que venirnos a adaptar a esos elementos tecnológicos, y para nosotros es más complejo la adaptación. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a salir, por ejemplo, un día sin celular y no nos traumatizábamos. Hoy en día, al centralizar toda la información en un ordenador o en un smartphone, pues nosotros pues estamos dependiendo muchos de los elementos hoy en día como adultos y como con un criterio completamente, digámoslo así, ya marcado. Estamos llevados a conllevar ese elemento y nuestro día se transforma completamente en el momento en el cual nosotros no lo tengamos. Más complejo es aún ahí cuando ya hemos nacido con ese elemento, cuando nosotros ya hemos nacido con ese elemento o cuando ya es muy símil o muy fácil tener ese tipo de tecnologías, pues quitárnoslo o adaptarnos a otro tipo de tecnologías es mucho más difícil porque ya estamos acostumbrados de que esa es la manera en la cual nos comunicamos. Si ustedes se pueden dar cuenta, y ahorita en la pandemia nos dimos cuenta que muchos de nuestros chicos que eran introvertidos, digámoslo así, en la interacción física en el aula de clase, cuando ya estaban digámoslo así, en el aula, pues se extrovertían, perdón, en el aula virtual se extrovertían completamente, mostraban una personalidad completamente, una cantidad de desarrollos claros, coherentes, aparte de todo, por ejemplo, todo el lado de los videojuegos, y demás, pues han incentivado a que el joven o las personas pues se acostumbren ya a andar con un ordenador, y es complicado esa desconexión. Entonces es difícil empezar a crear nuevos parámetros en los cuales nosotros como personas ya de otra generación o que no nos hemos adaptado completamente a este manejo tecnológico, pues lo asumamos, ¿no? Es inconcebible. En algún momento nosotros, los que son padres y los que no, nuestros estudiantes o nuestros hijos también, pues acostumbrarnos a que la tecnología ya hace parte de ellos y que en lugar de
desestimarla, nosotros debemos es tratar de adaptarnos a todas las metodologías, y la educación pues tiene que tener una transformación completamente clara hacia esos modelos, y la ha tenido y la ha venido teniendo. Diferentes modelos pedagógicos nos muestran a nosotros que nosotros tenemos que empezar a trabajar algunos aspectos. Ojo, estamos muy atrasados nosotros en esos aspectos. En ese sentido, los chicos nos llevan cantidad de manejo, nos arrollan y nos apropian tecnológicamente y saben una cantidad de elementos que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos grandes tenemos miedo, digámoslo así, al fracaso. Un chico no. Ellos no tienen miedo, digámoslo así, a fracasar digámoslo así, a fallar en un caso. Por eso es que este fenómeno del YouTube, bueno, ya YouTube no solamente porque los Instagram también empiezan a trabajar ahí, pues, o los TikTokceros empiezan a trabajar en diferentes plataformas, pues están más adaptados a eso. Es más, si uno se da cuenta cuando hacen ridículo, a veces tienen más éxito en likes que cuando hacen las cosas bien. Entonces, pues son fenómenos completamente contradictorios a los que nosotros socialmente estamos acostumbrados. Entonces, ese es uno de las facetas o los fenómenos en los cuales nosotros hemos empezado a trabajar. Yolanda, por favor. Bueno, ¿qué es lo que aprenden realmente los chicos cuando tienen a un personaje como un youtuber? ¿Qué les apasiona o qué les fascina de ellos? O sea, aprenden demasiado temas como de la parte social o esto, o hay algunos temas específicos en la cual ellos puedan captar y aprender para su parte académica. Bueno, Yolanda, hay diferentes aspectos en tu pregunta. O sea, ¿qué aprenden ellos? Tal vez de pronto yo, haciendo una analogía a lo que era el YouTube, tal vez yo lo hago era cuando nosotros veíamos esas series de televisión, principalmente extranjeras, y veíamos y decíamos, uy, a mí me gustaría ser como tal persona, a mí me gustaría tener este tipo de elementos, de fenómenos. Muchas veces YouTube se ha demostrado que es una pantalla en la cual pues se generan actuaciones. En algunos casos, sí, hay actuaciones, pues desenvuelven algunas temáticas, sobre todo temáticas respectivas o correspondientes a los elementos que nos interesan, sobre todo a los jóvenes, lo que les interesa, al desenvolvimiento de su personalidad, ¿cierto? Entonces, a la misma forma de ellos visualizar la vida, a la misma forma de hacer chistes, a la misma forma de interactuar, de hablar, se sienten más cercanos a hablar o a oír a un interlocutor que puede que ni lo conozcan ni lo vayan a conocer, pero se sienten identificados en su forma de vestir, se influencian, por eso mismo se llaman influencers, porque ven en una persona a la cual ellos quieren llegar a ser, de una u otra manera. Tal vez en muchas maneras es queriendo ocultar o queriendo ser lo que pretendo o muestra ese personaje. Entonces, por eso también es la alta fama que tienen los youtubers y las precondiciones que tienen los diferentes youtubers. Los youtubers venden elementos de marketing, ¿no? Entonces, todos los elementos de marketing que quiero tener, tienen el último smartphone, pues están con los últimos patines, tienen los últimos elementos, entonces, pues hacen una apropiación, digámoslo así, social de lo que nosotros queremos ser en términos generales. Yo creo que ese es uno de los grandes incentivos que tienen los chicos a todo nivel, porque es que esto es un fenómeno que traspasa barreras y no es solamente un fenómeno social de algunas clases sociales, sino es en general, ¿cierto? Uno mira que es mostrarnos un actor, un componente. Ya un youtuber es mucho más famoso que un actor y gana mucho más plata que un actor. Enid, ¿me vas a preguntar algo? Gracias. Bueno, Javier, buenas tardes. Sigamos que tú. ¿Qué pasó ahí? Ay, tenía un retorno a continuidad. Doble vinculación. Digamos que tú mencionabas hace un rato cómo durante la pandemia vimos algunas habilidades que los estudiantes tenían frente al manejo de redes, bueno, y el tema tecnológico, pero pues digamos que dentro del rol propio del servicio que ofrecemos en lo educativo, también notamos otras falencias, y es que digamos que en el discurso muy frecuentemente se escucha hablar de que el estudiante tiene unas habilidades que vienen con el chip incorporado, que no sé qué,
Pero en lo educativo tal vez nosotros también notamos como un estudiante no tenía ciertas habilidades, entonces a la hora de desarrollar un trabajo, por ejemplo, no manejaba Word, estudiantes incluso grandes no manejan un Excel, herramientas que uno creería que son básicas en el manejo de la informática. Pero desde tu punto de vista, ¿qué aprendizajes podría adquirir el estudiante a nivel educativo? ¿Qué le ofrece en el entorno educativo el YouTube u otras herramientas de este estilo? Bueno, bueno, eso es lo que tú dices, es completamente cierto. Eso es una vivencia que no solamente uno ve a nivel escuela, sino uno ve en todos los niveles, a nivel universitario, sí que se ve. Yo tengo una teoría muy personal y es que los jóvenes nos hemos comido un cuento de que los jóvenes apropiaron la tecnología. Ellos no están apropiados de la tecnología, realmente ellos están apropiados de redes sociales. Eso es lo que ellos consumen, lo que les gusta, ¿cierto? Entonces, eso es algo innato. En redes sociales tú pones a hacer algo y en 2, 3 minutos se saben taguear, saben acceder fácilmente. Y lo que tú dices, de pronto en un Excel, en un elemento académico, pues ya son competencias profesionales un poco diferentes. Entonces, ¿qué hay que apropiar? Pues precisamente las competencias digitales. Hay una cantidad de competencias digitales que el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación han puesto y se encuentran puestas en los portales de ellos. Entonces hay una cantidad de competencias en las cuales, bueno, no pensaba ahondar en estos temas tan técnicos porque de pronto los chicos se pierden, pero nosotros tenemos una capacidad o algunos elementos de cognición en los cuales pues el chico debe aprender, pues, bueno, no solo el chico, nosotros también como educadores debemos aprender porque muchas veces nosotros no sabemos comprender o no estamos en la misma estructura, digámoslo así, digital que los chicos. Por eso es que hay memes y hay diferentes videos en los cuales se muestra y le dicen al profesor, profe, dé al F4 y entonces él se sale, ¿cierto? Porque pues no sabe cuál es la conjugación de los elementos. Cada uno aprovecha los elementos que sabe, ¿cierto? Pero entonces el problema de que cada uno aprovecha los elementos que sabe es que cada uno intenta, digámoslo así, generar una jerarquía de lo que sabe por encima del otro, ¿cierto? Entonces los chicos a veces ven una aversión a aprender diferentes tipos de tecnología. ¿Por qué? Por el miedo de pensar de que ya no es el chacho tecnológico, sino que hay otros elementos en los cuales vienen a componer. Entonces, hay diferentes aspectos en los cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, trabajar en elementos como el pensamiento computacional. Chris Evans trabajó ese tipo de elementos hace mucho tiempo, ¿cierto? Y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, perdonen, trabaja algo que se llama el constructivismo, ¿cierto? Eso, viene a trabajar, o como su nombre lo indica, es construir sobre diferentes elementos, o sea, que el estudiante empiece a construir su conocimiento en base a otros conocimientos y que ese mismo conocimiento sirva como base para la construcción de los elementos. O sea, como quien dice, vamos por partes, vamos por etapas. Y si nosotros podemos ver, muchos de esos elementos constructivistas, pues los ha copiado varias empresas. Una de ellas es Lego, ¿cierto? Lego tiene digámoslo así, es una empresa muy grande que nosotros todos conocemos y que a nosotros nos encanta, ya sea la edad que sea, a todos nos parece encantadora y fascinante, pero tiene un componente educativo bastante serio en manejo del constructivismo. Y ese es el Lego Mindstorm. Yo creo que de pronto algunos de nosotros hemos conocido lo que es Mindstorm. Es toda la etapa de robótica en base a Lego, ¿cierto? ¿Cómo enseñar robótica con Legos, a base de Legos? Entonces, ellos aprenden, y eso es base de constructivismo, que se va generando cada vez que nosotros vamos poniendo un Lego, estamos construyendo un poquito así el conocimiento. Y eso es uno de los apartes que MIT ha venido desarrollando. Ojo, no solamente MIT, se ha venido sumando diferentes tipos de elementos y campañas que van llevando a esos aspectos. ¿Por qué de pronto le hacen más caso o no tanto caso a un youtuber que está en una pantalla que a un docente? Porque
Tal vez la personalidad que tienen nuestros chicos, que había que estudiarla y por eso es importante nosotros tener en cuenta cuáles son los grupos en los cuales estamos trabajando, porque como la educación no es un elemento lineal, sino es un elemento bastante particular. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer diferentes fenómenos. ¿Cuál? Uno, por ejemplo, que es más fácil, en lugar de preguntar y exponerse uno a una pregunta en la cual se puedan burlar, a devolver un video. ¿Cierto? Entonces es mucho más fácil devolver el video y de pronto un ejemplo o un elemento ejemplarizante que estoy realizando, pues lo pueda repetir y lo pueda ver tantas veces o n veces hasta que lo pueda realizar. Y si no lo entendí ahí, pues voy a buscar otro más hasta poderlo entender. Entonces esto es una capacidad en la cual de pronto nosotros como docentes pues tenemos que empezar a adaptarnos y empezar a buscar las diferentes necesidades. Muchas universidades de Estados Unidos, por ejemplo, trabajan la misma materia con diferentes docentes y es la misma temática dada por diferentes docentes. Solamente el estudiante escoge con quién se siente más adaptado, con quién puede empezar a ver la materia para poderlo comprender. No todos tenemos esa misma facilidad y esa misma viabilidad para poder llegar a los chicos. Entonces es un elemento ya más social y más complejo en lo cual nosotros podemos empezar a intervenir. Juan Carlos. No te escucho, tienes el micrófono cerrado, Juan Carlos. Ya. Sí, profe Javier, o sea que usted con esto lo que quiere decir o está reivindicando es que nosotros podemos aprovechar estos canales para formar y para educar a los chicos. ¿Será que a través de estos mecanismos nosotros realmente podemos llegar a los estudiantes y brindar una formación como decía usted ahorita, constructivista? ¿Es suficiente o estamos abocados todavía a la formación en las aulas? No, la formación de las aulas es clave, ¿cierto? Yo sí considero que, por ejemplo, YouTube es una herramienta de apoyo a nosotros, pero la formación de las aulas es indispensable. Obviamente que la formación de las aulas ha venido teniendo una transformación y va a seguirla teniendo, porque es que tiene que seguir evolucionando. Es que nosotros no nos podemos quedar en la metodología de manejo de la información como en los años 50, como en muchos aspectos, ¿cierto? Nosotros somos abocados, y es más, nuestra formación educativa se vino retada fuertemente ahorita con la pandemia, ¿cierto? Es un reto tecnológico, es un reto adaptativo, es casi que nos dimos cuenta dónde estamos y cuáles son los elementos que nos faltan a nosotros tecnológicamente para hacer. Yo sé que la tecnología es difícil apropiarla porque pues, no es fácil llegarla, pero yo sí pienso que nosotros, aparte de la clase magistral, que es importantísima, que es supremamente clave y que eso nunca se va a acabar, es que ya no importa en dónde demos la clase magistral, lo importante es que el estudioso la pueda ver y la pueda aplicar. O sea, que tenga la opción el estudiante, vamos a llegar al punto en el que tenga la opción el estudiante de poder, de que él pueda escoger el tipo de plataforma en el cual desee ver la clase y con el tipo de persona con el que quiera ver la clase, ¿cierto? Ya, por ejemplo, utilizando elementos de inteligencia artificial, muchas universidades de Japón crean ya no personas, sino crean diferentes aspectos o diferentes elementos en los cuales pues pueden empezar a aplicar, por ejemplo, de realidad virtual, realidad aumentada, que pueden empezar a trabajar diferentes aspectos en los cuales pues ya, por ejemplo, laboratorios como de química o elementos de fusiones químicas se pueden ir explicando directamente correlacionadas con esos aspectos. Por eso en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la programación, que es un tema muy, entre comillas, muy específico, muy particular, se está dando en todos los niveles de educación, desde los primarios. ¿Por qué? Porque hay un déficit de educación y porque si nosotros nos damos cuenta, todo va aplicando hacia las plataformas, va aplicando hacia el cloud computing, va aplicando hacia esos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, no hay profesión en la cual no exista hoy en día un avance tecnológico significativo y nosotros no podemos dejar de ser menos o estar preparando a nuestros estudiantes para que asuman esos retos. Igual, pues estos son retos tecnológicos en los cuales la formación o la generación de estas etapas pues está ligada también con el comportamiento que tenga las nuevas etapas que tenga nuestro gobierno. Y pues bueno, pues nosotros no tenemos que ser completamente conscientes que estamos en un tercer mundo y que
tal vez la tecnología no sea la más apropiada y que este tipo de cosas nos lleguen tarde, porque esto no es un fenómeno del youtuber, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno bien antiguo. Pues bien antiguo no, pero pues es un fenómeno que debería haber llegado hace mucho tiempo. Y realmente nosotros lo descubrimos fue porque este señor Germán Garmendia, hace 2, 3 años, no recuerdo, pues entró a una feria del libro y fue más popular que cualquier escritor, ¿cierto? Entonces, pues se hicieron parodias, hubo algunos periodistas que hicieron su canal en YouTube, creando una parodia precisamente pensando y buscando cuál es el mejor escenario. Y si se dan cuenta, algo que empezó como una parodia se ha quedado. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es una forma más clara. Pues puede ser triste para los que somos románticos en la educación, que nos gusta siempre estar mediados por un libro o estar leyendo o estar haciendo otra cantidad de cosas. Pues puede ser un poco triste, pero es las nuevas tendencias en las que los jóvenes están activados. Ya de pronto en un aula, en un salón de clase, pues el grado de atención no es el mismo todo el tiempo que nosotros quisiéramos, sino que ya hay que venirlo mediando por medios tecnológicos y YouTube pues presenta precisamente un aspecto, o por lo menos hay diferentes puntos de vista o diferentes tipos de voces, hay que venir identificando cuáles son los elementos que creen. Si nosotros vemos cuáles son los fenómenos más claros, por ejemplo, de un youtuber, pues son esos tutoriales que hacen. Son videos cortos enseñando cosas cortas y concisas, ¿cierto? Entonces uno encuentra, por ejemplo, en un elemento tan sencillo como aprender a maquillarse. Entonces, pues empieza la chica, te vas a maquillar un ojo, entonces el ojo derecho, luego el ojo izquierdo. Entonces van haciendo capítulos de cada uno de los elementos y van generando, digámoslo así, una expectativa acerca de qué dirán, cuál será el tema de la siguiente semana. Se van generando esa expectativa, ¿cierto? Contenidos como, por ejemplo, el humor, que son elementos muy coloquiales en los cuales a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros miramos un youtuber y nos parece insulso y ve a uno, a los sobrinos o a los niños o a los mismos estudiosos que tiene uno toteados de la risa. ¿Por qué? Porque los representa, su jerga, su forma de hablar, su forma de actuar, sus maneras de decir las cosas, esa manera, digámoslo así, urbana que ellos llaman, ellos llaman urbano a todo, pero es una manera de expresión en la cual pues no hay límites, digámoslo así, a decir o a expresar las cosas, mientras que por ejemplo en una academia pues ya decir algunos elementos o algunos parámetros pues no se sienten cómodos, llevar el uniforme y algunos elementos pues no son de su comodidad, pero pues parten de la disciplina de la educación actual. Entonces pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son los elementos. Igual si nosotros vemos, pues hay contenido de todo. Acá encontramos todo, como en Botica. Si queremos contenido tecnológico, si queremos contenido amoroso, romántico, social, de todo tipo encontramos. Entonces, pues, la educación resulta que no basta solamente en una cátedra, sino es digámoslo así, este tipo de educación es una educación a nivel social que nos va a permitir a nosotros, pues, saber de todo un poco, como en Botica. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Profe. Sí. Yo me ponía a pensar cómo ha ido mutando las diferentes narrativas por allá desde antaño, pasando por la oralidad, pasando por la imprenta, cuando apareció la imprenta, cuando apareció la radio, la televisión, la telefonía analógica, y a donde hemos llegado. Pero ¿esto qué sostenibilidad tiene o para dónde irá a coger en última? O sea, ¿será que va a coger para algo bien sorprendente? Pues mi profe José Manuel, sorprendente para nosotros tecnológicamente. Lo que pasa es que hemos pasado de la revolución industrial 2.0, avanzamos. Es más, ahorita hay una invitación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que espero que asistan hacia una revolución, supuestamente una revolución tecnológica 4.0 tirando a 5.0. Eso va generacionalmente avanzando a pasos gigantescos y eso depende ya de fenómenos tecnológicos.
que no podemos desligarnos de ellos. O sea, nosotros vemos desde Gutenberg, cuando creó la imprenta, hasta hoy en día, y vemos, y si nosotros nos ponemos a ver, los insumos terminan siendo los mismos. Lo que cambia es la plataforma en la cual van dirigiendo. Por ejemplo, periódicos como Le Monde o New York Times, pues han pasado toda su parrilla ¿a dónde? A la web, ¿cierto? Periódicos como El Tiempo ya no venden, ya no venden, ya encontrar un diario impreso ya es muy difícil, ¿cierto? Primero que todo por los elementos ecológicos y segundo que todo por la difusión. No tiene sentido difundir de esa manera. Aparte de todo, pues todo el activismo ecológico pues ha hecho mucho énfasis en ese tipo de cosas. Y bueno, aparte de todo, pues ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia más allá. O sea, si usted mira, hoy mira YouTube y lo mira hace un mes y es muy diferente. Siempre hay cambios paulativos. Mire, nosotros somos como seres humanos, y yo soy ingeniero, y como seres humanos lo que más le tenemos miedo es al cambio, ¿cierto? Muchos de nosotros recordaremos, hay un sistema operativo que se llamaba Windows 8, ¿cierto? Windows 8 fue una versión que sacó Microsoft y que omitió el botón de Windows, ¿sí? Omitió el botón de Windows. Ese software, ese sistema operativo duró un solo mes en el mercado y tuvieron que cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios tenemos miedo al cambio. Entonces les tocó volver a retomar, hicieron una nueva versión que se llamó Windows 8.1, nuevamente anexando ese botón. Entonces el cambio tiene que ser tan paulatino y tan, digámoslo así, tan discreto que no se dé cuenta de cómo ha iniciado. Y les pregunto a ustedes, y a nosotros mismos les pregunto, desde la primera vez que vieron YouTube, o Google, o Facebook, o Instagram, o lo que quiera, ¿cuántas veces ha cambiado? ¿Cuántos cambios ha tenido? ¿Y cuántas de esas veces nos hemos dado cuenta de esos cambios? Ya nos damos cuenta es solamente WhatsApp. ¿Cuántas aplicaciones más ha tenido WhatsApp y que hemos venido metiendo? Y que nosotros ya intuitivamente, casi que ni nos dimos cuenta, nos enseñaron a manejarla una vez y ya pudimos. Así va a ser la tecnología, así va a ser los elementos y así tiene que ser la educación. Ir insertando poco a poco fenómenos o elementos educativos o tips educativos mediante... Tanto así que los estudiantes no se den cuenta de que estamos metiendo elementos educativos. Mire, por ejemplo, elementos como los podcasts son maravillosos. Son maravillosos. Por ejemplo, yo soy seguidor mucho de Diana Uribe y es encantador escuchar los podcasts y ahorita los videocasts y todos los elementos que vienen generando. Yo les muestro mucho a mis estudiantes trabajos, por ejemplo, las matemáticas que tanta aversión tienen para los estudiantes. Hay un portal maravilloso de YouTube que es un doctor de la Universidad de Salamanca que se llama Jorge Bustamante. Y Jorge, ¿qué hace? Nos enseña las matemáticas de una manera coloquial en la cual, sin importar el grado de adaptación, pues puede llegar a comprender la persona, sin importar que nosotros no tengamos, entre comillas, un aparente conocimiento matemático, claro, nos muestra que las matemáticas son para todos, es más, las llaman las mates. Y eso es un proceso solamente casi que, y explicaba él por qué la llama las mates, para no generar ese miedo que hemos venido creando o que los estudiantes han venido creando acerca de las matemáticas. Hay que venir vinculando a todas las tecnologías a los estudiosos. Y si nosotros vemos cada vinculación tecnológica que tiene que ver o que vaya creciendo, van a influenciar más las mates. Entonces, pues es muy interesante. Julie, ¿cómo está, profe? ¿Cómo vas? Muchas gracias, Javier. Bueno, Bien. básicamente mi intervención va a lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Sí, señora. Ok. Muy posiblemente cuando nuestros estudiantes visualicen esta charla, sus padres van a estar al lado y de pronto me gustaría que su merced nos regale un consejo para esos papás que muchas veces creemos o creen que lo que deben hacer es como quitarle su celular a sus chicos porque, como su merced lo menciona, hay contenido de todo tipo y en ese contenido también existe aquellos retos que hemos visto y que muchos sabemos también en qué han terminado. Entonces, de pronto un consejo para esos papás, cómo darle un manejo. Y cuando muchos de los chicos dicen, voy a ser un youtuber, porque existe también, y lo estamos visualizando hoy en día que se está volviendo totalmente famoso y que los chicos quieran ser youtubers. Gracias. Perfecto, gracias, Julie. Mira, no soy padre, no soy papá, pero pues tengo sobrinas y tengo estudiosos por montón, que son como nuestros hijos. Y
y he visto la experiencia coercitiva directamente de ese proceso, todos sabemos que cuando nos dicen no use esto, pues es precisamente casi que todo lo contrario el fenómeno, ¿no? Yo diría, hay que inmiscuirnos, hay que ver que cambiamos. Como hoy en día, bueno, ya los papás de hoy que van a ver esta charla son demasiado jóvenes, no son como yo, que ya tengo más años. Entonces, y de pronto, pues, no me tuve que adaptar a la tecnología debido a mi profesión y debido a muchas cosas, y además porque me encanta y porque sé que, y pienso primero que todo que todos los elementos tecnológicos son los elementos que nos van a mediar a nosotros en todo instante. O sea, hoy en día la automatización de los procesos es gigante, la inteligencia artificial ha venido avanzando en muchos elementos, en todos, entonces es algo que tarde o temprano vamos a tener que vivenciarlo de una manera mucho más fuerte. ¿Sí? Esto está ingresando y hasta ahorita, digámoslo así, estamos ingresando en un pequeño segmento, pero la inmersión en la empresa, en la industria y en muchos aspectos, pues es mucho más fuerte. Y además que pues nosotros somos un país que tecnológicamente pues vivimos en un atraso de conectividad sobre todo, que es bastante grande que media eso, o sea, la conectividad es la que nos media a nosotros ese tipo de cosas, y el día que lleguemos a liberar la conectividad pues vamos a darnos cuenta de realmente el alcance que hay. Solamente les voy a dar un ejemplo, ustedes sabían que por ejemplo el 60% de la web es una web que nosotros no conocemos, es la famosa Deep Web, ¿cierto? Es una web que ni siquiera usamos, que ni siquiera muchas veces nosotros sabemos, y una cantidad de contenido que hay en la web o en la Deep Web, que sería muy importante que pudieran averiguar qué es eso de la Deep Web, pudieran verlo. Por eso, más que consejo, yo les diría que ustedes apropiense de la tecnología. Vayan de la mano con sus hijos, con la tecnología, miren la tecnología, apropiense de la tecnología, crezcan con la tecnología al lado de sus hijos, cosa que no nos lleguen de la noche a la mañana y nosotros quedemos sin una respuesta. Y si no la tenemos de la respuesta de ese elemento, pues busquemos tecnológicamente los elementos. No es fácil. A veces nosotros tenemos aversiones a la tecnología, decimos, no me gusta. Yo también tengo yo también mis papás no les gusta la tecnología, o nuestros abuelos no les gusta la tecnología, y es muy difícil. Y cámbieles, solamente yo les digo, bueno, cámbieles el smartphone de un modelo a otro a nuestros papás o a nuestros abuelos y van a ver cómo se desesperan. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la tecnología simple y llanamente se debe adaptar a nosotros, y no, somos nosotros los que nos debemos adaptar a la tecnología, ¿cierto? Ahí es donde está el asunto, que nosotros debemos adaptarnos a la tecnología, y nuestros hijos o sus hijos pues se han adaptado a la tecnología de otra manera, de otra forma de ver. Entonces yo les digo, compartan ese contenido, vírenlo, revísenlo, miren en qué están sus hijos, revisen cuál es el contenido y compártanlo, no restrinjan, busquen, enseñen, expliquen. Si no entienden, busquemos. YouTube es una plataforma en la cual nosotros también podemos empezar a buscar muchas respuestas. Muchas respuestas. No las sabemos todas. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos la obligación, como padres, como educadores y como muchos de los elementos, a aprender nuevamente. Es que ¿quién dijo que es tarde para aprender? No, uno tiene que aprender todos los días, y de todas las personas. Entonces nuestros hijos, nuestros estudiantes nos enseñan a diario todo ese tipo de cosas. Entonces yo los invito a que nosotros miremos qué están viendo nuestros hijos y que tratemos de comprender, no seamos coercitivos, no digamos, no, eso no me gusta, eso no es bueno, sino empecemos a mirar el trasfondo del contenido que hay. Hay cosas que no nos van a gustar, obviamente no nos van a gustar, como a nuestros padres no les gustaban muchas de las cosas que nosotros hacíamos y nosotros aún así las hacíamos. Entonces tenemos que recordar que tecnológicamente y que nuestras generaciones van veniendo a cambiar, van cambiando paulatinamente, de pronto tal vez en una manera para algunos de nosotros radical y para algunos de nosotros tecnológico, pero si miramos la apropiación que tiene la tecnología, no tiene ni raza, ni sexo, ni nada, ni religión, ni política, todos van a la misma par, y ustedes mírenlo, cuál es el par en el cual vamos llevando y cuál es el futuro que yo quiero tener para mi hijo. Tarde o temprano las universidades se van a tener que enfrentar todos estos fenómenos, tarde o temprano se va a tener que afrontar ese tipo de cosas. Si tiene miedos, pues hay una cantidad de software parentales en los cuales usted puede restringir una cantidad de contenido. Eso es interesante, sobre todo en estas etapas de la vida en las cuales queremos ver muchas cosas y que tal vez no tenemos ojos para todo el tiempo, pero pues hay una cantidad de software que me permite o me ayuda a mí a monitorear
qué están haciendo nuestros hijos. Y en eso se ha trabajado mucho. Y entonces hay que ver. Y hay mucho de esos que es software libre. O sea que no tenemos ni siquiera que pagar. Hay que buscar un poquito acerca de esos elementos, investigar. Pero si ven que la respuesta siempre está en investigar la tecnología. No podemos, o sea, no somos los Amish que ya podemos vivir en los años, hace 200 años o con tecnología hace 200 años, porque desafortunado o afortunadamente la tecnología hoy en día se está vinculando a todos los elementos y todos los procesos que estamos viviendo diariamente. No sé si hay alguna otra pregunta, algún cuestionamiento. Profe, lo único que me queda, Dime. profe, lo único que me queda claro es que la verdad nos reta a todos los docentes, nos reta la tecnología a todos los educandos, a nuestras instituciones y a a una situación mundial para que estemos todos ahí cada día aprendiendo y volvernos unos youtubers de verdad como docentes. Entonces es grande la tarea. Muchas gracias por toda esta información. Yo sé que a todos nuestros estudiantes les va a gustar mucho. De verdad me siento muy agradecida por todos estos consejos y toda esta orientación. Muy amable. Vale, Yolanda. Me faltaba algo que me habían hecho en una pregunta anterior. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que sean youtubers? Claro. Mira, precisamente la educación está basada en la construcción del conocimiento, ¿cierto? Y por eso, pues, la mayoría de la educación tecnológica está mediada por el constructivismo. Entonces, yo sí reto a muchos de nosotros, a nuestros estudiantes, a que generen contenido. Muchas veces, eso poquito que yo sé, nuestros compañeros pueden ver y podemos saciar muchas de las dudas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y además, al enseñar, es la mejor forma de aprender. Cuando yo enseño un contenido es porque me lo he aprendido. Entonces estoy retroalimentando ese aspecto, ese elemento que yo de pronto tal vez no entienda y lo hago. Al tratar de explicarlo a otra persona, pues lo hago ya tangible y lo hago visible para mí y tanto para la otra persona. Y nunca se me va a olvidar. Eso es uno de los elementos en los cuales. Entonces el constructivismo aquí se está aplicando completamente, poco a poco. Yo construyo poquito a poquito. ¿Y qué van haciendo? Pues vayan a ir sacando. Mire, elementos como el YouTube o el YouTube sacan de nosotros una cantidad de características en las cuales nosotros no pensamos que fuéramos capaces de empezar a hablar, de empezar a dialogar, de empezar a extrovertirnos de una u otra manera y podemos empezar a desempeñarnos de múltiples formas, ¿vale? Enid, ¿me ibas a preguntar algo? Bueno, sí, pues quería mencionar que, porque siempre tengo retorno, quería mencionar que siempre, digamos que la idea de que las redes sociales toquen a la escuela, pues debe llevarnos también como a que tengamos una apertura en nuestra mente frente a cómo nosotros fuimos enseñados, cómo fue nuestro proceso de aprendizaje y cómo aprenden ahora los chicos. Yo pensaba ahora que tú mencionabas que los muchachos van a YouTube y repiten un video tantas veces como quieran para poder entender o comprender un contenido. También sucede esto, por ejemplo, en la lectura. El chico hoy en día, tú le dices, por ejemplo, hablar sobre la colonización, por poner un ejemplo, cualquier ejemplo. Entonces el muchacho va, busca videos y tiene argumentos para poder participar si se llegara a hacer una mesa redonda o alguna técnica de comunicación. Y no necesariamente tiene que irse a buscar en los libros de historia en la biblioteca, los que ya están empolvados y donde la historia se cuenta de forma diferente. Tal vez esas bondades en la tecnología a veces nosotros como docentes no la vemos, pero también tiene que haber como ese equilibrio entre lo que es la educación en el aula y el uso de la tecnología, porque pues también es cierto que no se puede desconectar una cosa de la otra. Entonces, listo, el estudiante utiliza, por ejemplo, un documental, ¿sí? Y en un documental uno aprende muchísimas cosas, le dedica un tiempo, lo escucha, está acompañado de imágenes. No es lo mismo que leer un libro, pero también se debe motivar al estudiante a que lea el libro, ¿sí? O sea que sí se debe mediar entre una cosa y otra. Y digamos, si en este momento los chicos escuchan este
este encuentro que tenemos aquí, que parece mucho un podcast, los chicos podrían darse cuenta de las bondades que ofrece el ser youtuber, pero como tú lo mencionas, no es solamente el hecho de venir y consumir, sino que yo también sea alguien que construye y que aporte a los demás. Entonces no debe verse y no debe satanizarse, porque a veces también nos pasa a los adultos, usted otra vez metido allá viendo videos, yo lo digo porque lo he vivido y lo he hecho, ¿sí? Otra vez allá viendo no sé qué, pero de pronto uno también ya está inmerso en ese proceso de, quiero blanquear mis tenis, voy a mirar un video. Se me bloqueó el celular y no sé cómo desbloquearlo en la pantalla, voy, busco un video en TikTok, en YouTube y lo resuelvo así de fácil. Perfecto. Y quizás es eso, es que nosotros también nos metamos un poco en la cabeza de que ya no es el camino largo para llegar al punto, sino que hay caminos más cortos que nosotros podemos ir induciendo a los estudiantes para que les saquen ese gusto y digamos que el aprendizaje real, que ellos aprendan a ser selectivos en ese contenido que consumen. Eso es como digamos que lo que yo saco de todo lo que tú nos has dicho y agradecerte, porque definitivamente uno a veces está ahí como encasillado en su cuento del aula y en cómo imparte la educación, pero no recuerda que más allá de las puertas del salón de clase hay ese mundo de la tecnología que le puede ayudar a hacer mucho más con los niños. Tú tocaste un tema muy importante y es la visualización de un elemento. Cerrado, Javier. ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Tú tocaste un tema muy importante y eso es algo que me falta. O sea, no todo es perfecto. No todo es perfecto, ni va a ser perfecto. Porque aquí ya existen diferentes elementos de medición y bueno, ya es profundizar un poco más allá sobre todos los elementos analíticos que tiene la medición de por ejemplo, una plataforma como Google. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el fenómeno que pasó en Estados Unidos de las tendencias en las votaciones, entonces pues puedes sectorizar las preferencias de las personas y pueden ser utilizadas para diferentes aspectos, ¿no? Ahí el marketing digital y diferentes aspectos, pues toman gran cosa. Es muy importante que ustedes, digámoslo así, corroboren que la información tomada sea apropiada, ¿no? Porque pues cada persona pues puede tomar digámoslo así, un canal de estos y puede decir cualquier cantidad de cosas y pues si nosotros somos unos creyentes firmes del proceso y del fenómeno, pues ya nos quedamos con ese proceso. Igual lo que tú dices de los libros, obvio, un libro es un elemento que nunca puedes resumir y eso que ya los audiolibros que hay en YouTube pues son impresionantes y puedes tomarlo, pero para los que somos románticos y de época pues sabemos que no es lo mismo. Pero sí es importante que corroboren la información, o sea, papá, papito, si está viendo una información académica de su hijo, pues miren 2 o 3 fuentes, ¿cierto? Nosotros los docentes generalmente pedimos 2, 3 fuentes que más o menos hablen de lo mismo y entonces uno empieza a corroborar, pero entonces si uno mira una parte, un youtuber que dice cualquier cosa y dice algo de historia y el otro lo corrobora de otra manera y otro de otra manera, pues entonces genera un caos, una entropía, un desorden completamente, pues en lugar de formar, terminamos distorsionando la información. Entonces es importante verificar la información, igual que todas las fuentes de internet, o sea, Internet es un medio, no quiere decir que sea el mejor medio, ni que sea el único medio. Entonces, no solamente dejarle, digámoslo así, la educación al Internet, sino que también los libros. La educación tradicional nunca va a morir, se está transformando, que es diferente. Hay nuevas herramientas, tenemos nosotros los educadores nuevas herramientas. No quiere decir que la educación vaya a morir. Esto, vuelvo y les digo, este fenómeno no es nuevo y las universidades, Oxford lleva ya 400 años y sigue siendo Oxford y va a seguir siendo Oxford. Entonces, son elementos que no van a dejar de existir simple y llanamente porque la tecnología va a anticiparlos. Se va a transformar, sí, pero no va a dejar de existir. Julie, me tenías la mano levantada. Gracias, profe Javier. Bueno, como dice mi compañera, agradecerte inmensamente por el día de hoy, por esta charla. Sé que va a ser muy fructífera para nuestros estudiantes, nuestros compañeros y los padres de familia. Y pues quisiera regalar una frase que siempre me ha parecido
que dice que la tecnología es un sirviente útil, pero es un jefe peligroso. Nos lo dice Christian Lange, y creo que ahí va el equilibrio en el que nos indicaba Enid, ¿no? Ese equilibrio que debe siempre prevalecer por encima de, no puedo ir ni siempre hacia la tecnología, a pesar de que va a la vanguardia, que va transformándose, pero también debemos ser realistas, que muchas veces le pasa a los chicos, ¿no? En ese sentido en que va mi intervención. Gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna otra intervención, otra pregunta. Profe, yo creo, no sé, creo que tiene clase ahorita el profe. Sí, tengo una sustentación. Por ahí oí. Sí, tengo una sustentación que pena con No ustedes. sé. No sé, pero si hay una otra pregunta, yo damos prioridad a la temática, no hay ningún problema. Juan Carlos, el micrófono. Sí, profe, pues más o menos siguiendo la línea de los comentarios de todos mis compañeros y el propio Javier, pues definitivamente Internet se ha convertido más como una necesidad, ¿no? Yo lo veo así como un cordón umbilical, ese cable que se conecta a nuestra PC, a nuestra terminal, porque a través de ella es que nos estamos alimentando todos, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras vivencias, porque yo veo, por ejemplo, a muchos de nuestros estudiantes que ellos ni siquiera salen a la calle, ellos no saben qué es ir a un parque, qué es disfrutar de eso que se ha perdido tanto, pero que sí le pueden a uno enseñar muchas cosas que lo nutren de alguna manera también, claro, nutren su pensamiento y que lo han encontrado en el Internet. Entonces, es claro que la sociedad actual no fue la misma sociedad en la que nosotros nos formamos. Entonces, tenemos que aprender a distinguir eso y pues nada, apropiarnos y más bien como que irnos todos de la mano con esta nueva sociedad, con nuestra nueva juventud. Creo que Sí, perfecto, estoy completamente de acuerdo. Hace poquito vi algo, una conferencia que estuve acerca de inteligencia artificial y bueno, ya hay casos extremos bastante que rayan con la ética, por eso es que yo le digo que hay diferentes, bueno, se me olvidó ahorita, no es en la ONU, es en la UNESCO, está presentando un documento acerca de la ética de la inteligencia artificial porque ya, por ejemplo, en Japón ya se transgreden algunos de los límites y en los cuales, por ejemplo, las personas se están casando con dispositivos completamente digitales y que, por ejemplo, pues vamos a llegar a casos en los cuales la data, que somos nosotros mismos, pues ya vamos a ser identificados. Pues es muy complejo y quien no recibe una llamada de un banco y uno dice, bueno, tienen toda nuestra información y tienen una cantidad de datos, pues, y eso que habiendo leyes de Habeas Data que permite que eso no se difunda, pues la información y la difusión de los datos es un pan de cada día. Y pues están transgrediendo realmente nuestra ética, nuestra integridad. Entonces, pues la tecnología tiene cosas muy buenas, pero como también tiene cosas muy malas y hay que empezar a pensar en que de aquí a mañana ya las cámaras ya saben quiénes somos, cuáles son nuestros movimientos, estamos completamente registrados, estamos almacenando una base de datos, o sea, si vivimos todo el tiempo con redes sociales, pues bueno, estamos alimentando algo que se llama la Big Data y que esa Big Data va a ser algo que se llama en inteligencia artificial la toma de decisiones y esa toma de decisiones pues van a venir vendiéndolo. El ejemplo más claro, yo quiero comprar unos zapatos, voy y busco los zapatos en Mercado Libre, en Amazon, en lo que quiera, inmediatamente en la red social, ¿qué pasó? Nos salieron esos mismos zapatos que yo quería comprar. ¿Por qué? No es que la red social sea muy inteligente que sepa lo que quieren, no, es que nos están vendiendo nuestro propio contenido. Nosotros estamos comprando lo que nosotros estamos llenando. Entonces, ojo con eso, hay que tener precaución con eso. Hay que vivir con la tecnología, pero no hay que vivir de la tecnología directamente, o sea, que yo pueda manejar la tecnología, no que la tecnología me maneje a mí. Y muchos de nosotros estamos perdiendo el curso de ese tipo de aspectos. Recuerden que hay elementos para todos los chicos que de los juegos, de los videojuegos les encantan tanto. Hay diferentes elementos como la gamificación que nos permiten a nosotros realizar una cantidad de complejidades y complexiones educativas a nivel de eso. Por ejemplo, uno de los casos más claros es code.org. ¿Usted quiere aprender a programar? Perfecto, entre a code.org o entre a
Code Combat, son plataformas completamente libres creadas en juegos en las cuales usted puede aprender un lenguaje de programación, puede aprender una cantidad de elementos. Entonces, sí sirve que nos vivamos encerrados en un juego, pero nada va a reemplazar, absolutamente nada va a reemplazar lo físico que tenemos. Y eso que, ojo, por ejemplo, muchas empresas de realidad virtual, de inteligencia artificial, ya hacen tours completamente o safaris completamente metidos, o sea, ya venden los tours con safaris y usted se puede poner las gafas de realidad de inteligencia artificial y está como si estuviera en un safari. Nada de eso reemplaza lo que es en la vida real. O sea, salgan, vayan al campo, respiren, vean la naturaleza, las aves, y van a darse cuenta de que la realidad no es tan tecnológica. Hay películas que narran claramente ese tipo de cosas, como Matrix, como Reality Minority, por ejemplo, Yo Robot, que está escrito por Isaac Asimov, que él habló acerca de todos los elementos de inteligencia artificial que pasan con los robots. Esos tipos de cosas que se ven tan lejos, ya no están tan lejos. Entonces tenemos que ser conscientes como padres de familia qué tipo de educación quiero darle yo. Yo no lo abstraigo, por favor, no lo abstraigan de la vida. Por más que haya una vida, eso es otro tema, los nativos digitales o la documentación digital, nosotros podemos tener varias personalidades, pero por favor, la personalidad que vale y toda la identidad corporativa que tenemos nosotros es acá, en la vida real, en los elementos físicos, no en el mundo virtual. Pueden haber muchos metamundos, y los hay, no existen y puedo creármelos, pero ninguno va a ser tan real o va a ser tan fructífero como el que estamos viviendo. Y no ocultemos, digámoslo así, nuestra personalidad en una vida virtual. Es lo único que yo les digo. No sé si hay algún otro cuestionamiento. Profe, no, pues ya no queremos abusar más de su tiempo. No, tranquilo. Pues muchísimas gracias. En nombre del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, en nombre del área de tecnología e informática de la jornada de la mañana de la CDA, le quedamos muy agradecidos y también le agradezco al profesor Fernando Torres, director de las maestrías en la Universidad Manuela Beltrán, que nos colaboró para hacer contacto con usted, profe. Un placer para mí estar con ustedes. Entonces, y bueno, de todas formas, en la última diapositiva, por si tienen alguna duda, están mis datos. Si quieren ahí entrar a mi sitio web o escribirme al correo electrónico, pues con el mayor de los gustos yo contestaré sus dudas, o si no, aquí con José Manuel, que se puede contactar conmigo y contestarles las dudas que tengan. Sí, señor. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde. Lo mismo. Muy bien, a ustedes y a los chicos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias.